Vamos a ver versículos del 20 al 35, Hechos 7, del 20 al 35. Leemos en la forma acostumbrada, comienzo en el versículo 20 y me acompañan en los versículos número impar. Hechos 7, 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le dio razón de estar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó el oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, leemos aquí una historia real, verídica, Señor, de grandes hechos y prodigios obrados por ti, Señor, hace muchos años. Pero, Padre, qué tremenda la lección y los principios y la enseñanza que tienes por medio de ella para nosotros hoy en día, unos 3.500 años después. Padre, sigue siendo el mismo Dios, siguen operando los mismos principios, los mismos anhelos y deseos de tu corazón para con nosotros, Padre, habían allí como hoy hay. Y, Padre, te pido que abras nuestro entendimiento, nos des corazones entendidos, Padre, en docilidad para, Señor, no oponernos a la obra que tú quieres hacer en medio de nosotros, sino, Padre, entender cuán rica y cuán abundante es la bendición que quieres obrar en nuestras vidas, como lo hiciste con Moisés, así también con nosotros, Padre. Danos tu bendición, Padre, llénanos con tu Espíritu, Padre, porque lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Es la historia de Moisés y como creyentes creo que ustedes han oído más de alguna vez su historia, y no venimos a la iglesia para nada más tomar una clase de historia bíblica, que de por sí la vamos a aprender. La escuela dominical no se la debería de perder, hay gran bendición, esa edificación le va a ser útil, pero de nuevo, las historias y el propósito de Dios, los principios aquí enseñados, sobrepasan nuestro entendimiento, como la paz que Dios nos da, sobrepasa nuestro entendimiento. Y sin embargo, Dios nos da su Santo Espíritu para subirnos a la altura de sabiduría donde podemos comprenderlos
y ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y cooperar en el plan de Dios, porque te conviene. El más beneficiado de lo que Dios quiere hacer eres tú. No viene libre de retos el plan de Dios, no viene libre de dolores, no viene libre de dificultades, y aún así es el mejor y mayor plan que tú puedas tener. Mira, es de bendición casarse y tener hijos. Amén. No viene libre de dolores eso. Amén. ¿Qué madre aquí da a luz un hijo sin dolor? Pero vale la pena tener hijos, ¿sí o no? Digo, el padre no experimenta los dolores a la manera que la madre los experimenta en el tiempo del parto, y el padre el resto de su vida. No es cierto. Pero también hay retos, y aún así bien vale la pena, tan así que tenemos uno y otro y otro y otro y bueno, ¿verdad? Cada quien sabe cuántos, ¿verdad? Y así es la voluntad de Dios, hermano. Es buena, es agradable, es perfecta, es hermosa, es poderosa, es altamente bendecida. Y bueno, aquí Esteban está predicando la historia de Dios desde el principio hasta Jesucristo para predicar el Evangelio, y pasa por esta etapa de Moisés y habla de el tiempo en que nació Moisés. Era 400 años después. Se acuerda de José y el hambre que vino y las 7 vacas gordas y representando años de abundancia, y las 7 vacas flacas representando años de escasez, y cómo escaseó la comida, y todo el mundo venía a Egipto a comprar, incluyendo Jacob y su familia. Fueron al punto de que terminaron mudándose a Egipto. No había manera de hacer vida en otro lugar, y eso lo vemos hoy en día, como la gente migra, ¿verdad? De allá para acá, del campo migran a la ciudad, del país migran a querer cruzar a otros países para tener una mejor vida, y así fue, migraron. Y bueno, José vivía y tenía una posición acomodada con Faraón, obviamente. Pasan 400 años, el pueblo de los hebreos crece y se multiplica abundantemente en número. Muere Faraón y se levanta otro que desconoce toda aquella historia, y el nuevo rey mira que los hebreos son grandes en número y ven ahí esos problemas, ¿verdad?, de sobrepoblación, y sobre todo sobrepoblación de migrantes, ¿verdad?, o gente de otro origen, los hebreos. Y el rey dice: oye, cuando venga cualquier otro pueblo enemigo, nada más falta que aquí los hebreos se volteen contra nosotros y nos superan en número y nos van a derrotar. Hay que ponerlos a marchas forzadas, y hay que reducir la tasa de natalidad y la población. Y esto se le ocurre a las parteras egipcias. Les dice: cuando las hebreas vengan a dar a luz, vean el sexo de los niños. Si son varones, mátenlos; si son niñas, déjenlas vivir. No hay problema que los egipcios se reproduzcan con las hebreas, o que ellas sirvan para servicio, pero que no aumente la población hebrea. Pues las parteras temen a Dios y no lo hacen así, y cuando Faraón las cuestiona, dice: no, lo que pasa es que las hebreas son más robustas que las egipcias. Cuando llegamos a auxiliarlas, ya se nos adelantaron, ya dieron la luz. Y ellas hallaron favor delante de Dios con esa respuesta. Y entre los niños que nacen es Moisés, y está 3 meses ahí en lo que es pues criado y amamantado, pero se vuelve difícil cada vez más esconder a los bebés. Moisés es un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Había una amenaza sobre todos los bebés en el tiempo de Cristo. ¿Por qué? Porque a Herodes le fue dicho que en aquel tiempo nacería el rey de Israel, y dijo: aquí no va a haber ningún otro rey que Herodes, y por eso mandó matar niños, como en tiempos de Moisés. Y Moisés es un tipo de Cristo por esa y muchas otras razones, porque es un salvador, un libertador, como Cristo lo es para nosotros. Pero ciertamente Moisés es un modelo también para nuestra vida como tipo de Cristo, y nosotros estamos predestinados a ser conformados en la imagen de Cristo. Moisés es uno de los buenos ejemplos, entre muchos otros, a seguir para entender cuál es el patrón de vida que Dios tiene para nosotros. Porque ahí estamos, hermano. La muerte y la desgracia y la dificultad amenaza, ¿sí o no? ¿Cuántas veces yo veo desgracias que vienen a las familias y matrimonios, y son resultado de circunstancias que tú a veces no creaste?
Por ejemplo, a veces alguien tiene que trabajar 1 o 2 trabajos y hay tensión en la familia y vienen los problemas de dinero y cómo eso pone opresión en el matrimonio hacia divorcio. Y son circunstancias que tú no creaste, la cuestión de inflación, la cuestión de economía, y eres en cierta manera, en el sentido legítimo, pues un tanto víctima de las circunstancias en el tiempo y lugar donde tú naciste. Y así Moisés no pidió nacer en un tiempo donde había una pena de muerte sobre todos los bebés, pero así estaban las circunstancias. Y nota cómo en todo ello Dios estaba en perfecto control y Dios tenía un plan. Sabemos, porque la Biblia nos dice que Él nos conoce desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, que en el vientre de nuestra madre nos llama con un propósito, que Moisés nació y estuvo en casa de su padre y su madre, ahí protegido, pero a los 3 meses ya no fue posible. Y qué casualidad que son 3 meses, es lo que mínimo que un niño necesita, estar ahí cuidado, amamantado para fortalecerse un poquito, pero ya después de los 3 meses, ni modo, lo ponen bajo otro tipo de riesgo de vida. Hace su mamá esta arquilla de juncos y la calafatea para ponerle ahí una canasta y lanzarlo al río a ver qué suerte le viene a este niño. Ella no sabía el plan de Dios para Moisés, pero está de acuerdo que Dios tenía un plan para Moisés ya desde ahí. ¿Ok? Aunque su vida estaba amenazada, ya sea por la orden de Faraón o por la amenaza de, pues, ¿qué esperas tú cuando un niño lo echas al río? Digo, lo proteges lo más que puedes, pero sabes que ese río de Egipto es un río infestado de cocodrilos. Digo, no va a ser mucho antes de que algo le pase a ese muchacho. Amenaza de muerte pesa. Como mira, el hecho de que tú y yo estemos hoy aquí, hermano, no es cosa de chiripa ni de casualidad. Es plan de Dios que tú estés vivo hoy. Nada más piensa en las probabilidades que hay de que tú hayas nacido. Digo, de entre todos los gemelos y triates y quintillizos y octillizos y millonizos que pudieron haber nacido cuando tú naciste, ¿sí me explico? Naciste tú. Amén. No es chiripa, no es casualidad. Dios tiene un plan. Muerte amenaza nuestras vidas porque frágil es la vida, pero tú sigues aquí cuando otros no llegaron hasta aquí. ¿Cuántos son los cientos o los miles de muertos que hay en nuestro país? Y aquí estamos tú y yo. Y no es mera casualidad. Dios tiene un plan. Dios escogió a Moisés, y de la misma manera tú también eres escogido de Dios. Ni su madre, ni su padre, ni su hermana sabían para qué era escogido, pero mira, ahí va la canasta, y dice aquí claramente, siendo expuesto a la muerte, dice el versículo 21, va la canastilla y la ve la hija de Faraón que salió al río a bañarse, justo en el momento que pasa Moisés, y manda a una de las criadas a traer la canasta, y ve que es un bebé, de los hijos de los hebreos, y se enternece, y la hermana de Moisés le dice a la hija de Faraón: ¿quieres que te consiga una de las hebreas para que te lo críe? Para que tú no tengas trabajo y te lo críe, y por supuesto va y busca a la madre, y qué bendición, ¿verdad? Que Moisés es criado por su madre, y además una madre que le paga el salario por criar a su propio hijo. Amén. Algunas mamás están pensando en formar el sindicato de... Bueno, eso es harina de otro costal, ¿verdad? Y bueno, es criado, y en casa de Faraón, dice el versículo 22, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Cuál era toda la sabiduría de los egipcios? Prácticamente en esta época de la historia de la humanidad, era toda la sabiduría, lo mejor de lo mejor en cuanto a conocimientos de astrología o astronomía, en conocimientos de construcción. ¿Sabían algo de construcción los egipcios? Digo, construyeron pirámides que hasta hoy siguen. Todo lo que era arquitectura, ingeniería, había avance. ¿Y tú crees que en el palacio del rey no hay ese conocimiento? Y este muchacho que es adoptado como hijo de la hija de Faraón, por supuesto que se le enseña en eso, se le enseña las letras y las lenguas, se le enseñan las ciencias, las lenguas, matemáticas, seguro que sabían de cálculo, los egipcios, se les enseña de medicina. ¿Sabían de medicina los egipcios, sí o no?
Sabían las cosas del cielo y sabían las cosas de la tierra y sabían las cosas de debajo de la tierra, porque sabían cómo embalsamar cuerpos, sabían cosas de hombres y de medicina y de animales, de ingeniería, de letras, de filosofía, de pensamiento, de cosas militares, porque eran una fuerza militar grande. Y Moisés creció en la mejor universidad de la época, siendo hijo de hebreos. Para que veas que el que es llamado a ser siervo de Dios no tiene que ser ahí, pues ya las obras, el que no le hizo en la universidad, el que no tiene dones, el que es ya así como que sale sobrando. Mira, el hecho de que él haya sido agradable a Dios cuando él nació, déjame ver allá en Éxodo, si fue en Éxodo donde nació Moisés, ¿sí o no? Moisés, digo Éxodo, no el libro de Moisés. ¿Dónde nació Moisés? 2. Y dice, 2:2 dice, bueno, 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, así como el hermano Paco, ¿verdad? Mira, hermano, no es porque estés feo y porque nadie te quiso, que por eso es que tienes que ir a servir a Dios. En otras palabras, a veces pensamos que a Dios hay que darle las puras sobras. No, yo tengo demasiado talento y oportunidades y conocimiento, que yo soy el regalo de Dios para el mundo, y qué desperdicio sería darle este ejemplar a que vaya y sirva a Dios. Desde ahí empezamos a ver ejemplo de vida en Moisés. Pensamos que somos por encima del servicio a Dios, y qué equivocados estamos. Vamos a ir viendo paso por paso el testimonio de la vida de Moisés para que nos ayude, hermano, porque la vida consiste de las decisiones que tomamos, ¿sí o no? Amén. Muchos de ustedes pueden ahorita mirar a tu derecha y a tu izquierda y ver ahí el resultado de las decisiones que tomaste, ¿sí o no? ¿Quién está o quién no está? Bien importante eso. Amén. Buena decisión, hermano. Amén. Voltea a la gente y dice, a ver, chiquitito. ¿Te das cuenta? La vida se trata de las decisiones que tomamos, bien importantes. La más importante de ellas es nuestra decisión de poner nuestra fe y confianza en Jesucristo. Amén. Pero también eso de con quién tratas, con quién citas. Qué importante es eso en la juventud. ¿Cuántos problemas vienen por una mala decisión de la juventud? Porque duran para todas, marcan el resto de tu vida decisiones. Amén. Híjole, hay esposas que están viendo atentamente a sus esposos a ver qué cara ponen, así como que los esposos están así. No es cierto, ¿verdad? Pero miren acá al frente mejor para que no se distraigan. Lo que estudiaste, la carrera que estudiaste, lo que haces, etcétera, son decisiones. Qué importante tener la sabiduría de Dios para tomar decisiones que sabes que van a ser correctas para el resto de tu vida. Porque muchas decisiones, todos aquí hemos tomado, que no son guiadas por Dios y vivimos para lamentarla. No es culpa de nadie más que nuestra. Entonces, ¿cómo a partir de hoy en adelante ver cómo tomar decisiones correctas? Y no vivir con dolor, con arrepentimiento. Vemos que cómo el Señor lo preparó, mira, la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Aquí está este hijo de los hebreos, siendo creado, pues, en cierta manera, que digamos, como un migrante, como extranjero, como alguien que podría ser, aunque la hija de Faraón lo adoptó, pues, oye, ¿por qué ese hebreo está aquí? No, pues ya ves, la hija de Faraón lo vio en el río y pues se conmovió, pero probablemente era visto como segunda clase, probablemente. Ver el versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, y mira, hermano, para Moisés fue 40 años, yo no sé cuál es la edad para ti y para mí, cada uno tenemos un tiempo muy particular cuando viene a nuestra vida el llamado de Dios. Ciertamente ya había sido escogido desde su nacimiento, porque fue preservado de la muerte. Muchos niños sí murieron, ¿correcto? Igual en tiempos de Cristo, muchos sí murieron, pero Moisés vivió y tú vives. Y llegó el tiempo en que le vino al corazón
el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. A Moisés le cayó el 20 en algún punto de su vida cuando dice la frase, le vino al corazón, Dios habla a nuestro corazón. Dios habla a nuestro corazón. Cuando tú fuiste salvo y escuchaste el Evangelio, Dios habló a tu corazón para que tú entendieras la necesidad que tenías de salvación. Dios te dio entendimiento de ese lugar de condenación y de fuego al que ibas y entendiste porque Dios te lo más allá del que te testificó, porque mucha gente lo oye y no lo cree, pero más allá de quien te haya testificado y el Evangelio que tú leíste, Dios abrió a tu corazón para entender que estas cosas eran verdad, ¿sí o no? Hubo esa voz no audible aquí en el corazón, silenciosa. Y Dios trae cosas a nuestro corazón. Cuando oyes predicación, Dios trae cosas a tu corazón que el predicador ni siquiera menciona. ¿Sí o no? Tú estás leyendo tu Biblia y Dios trae cosas a tu corazón que ni siquiera están en el texto. Cuando estás de rodillas, tú hablas con Dios y Dios habla contigo. Te responde sí o no. Y tú tienes un caminar con Dios, sabes que lo que te digo es verdad. Si no tienes un caminar con Dios, tienes duda de si lo que acabo de decir es verdad o no. Pero llegó esto al corazón de Moisés y acto seguido dice como él al ver a uno que era maltratado lo defendió e yendo al egipcio vengó al oprimido. ¿Sabes por qué hizo Moisés eso? Siendo pues, si tú quieres, doble ciudadanía, era hebreo y era egipcio, portaba los dos pasaportes si tú quieres, pero ¿a quién mató? Mató al egipcio. ¿Por qué? Porque entendió el llamado de Dios hacia el librar a este pueblo de los hebreos de la opresión. ¿Cómo cuando vio a los dos hebreos peleando, les habló diciéndoles, ¿qué les dijo? Hermanos sois, ¿por qué os maltratáis uno al otro? Al egipcio no le habló, al egipcio simplemente lo mató, porque él entendía cuál era su llamado. Ahora mira, Moisés no tenía que probar de esa manera su llamado. Dios no quiere que tú pruebes su llamado. Dios quiere que tú obedezcas su llamado en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Él tiene una buena voluntad para ti, agradable, perfecta. La pregunta es, ¿tu corazón está sintonizado con la voz de Dios? Para que tú oigas en tu corazón la voz de Dios, el tiempo de Dios, el método de Dios, las maneras de Dios, porque Dios tiene una opinión absolutamente de todo lo que tú haces en tu vida. ¿Crees tú que Dios tiene una opinión, por ejemplo, acerca de si te tatúas o no? Claro que la tiene, porque la Biblia nos habla. ¿Crees tú que Dios tiene una opinión acerca de si te haces perforaciones en tu cuerpo, como mucha gente lo hace? ¿Sí o no? Claro que la tiene, porque Dios nos habla de eso. ¿Crees tú que Dios tiene una opinión acerca de si tu cuerpo es cremado o sepultado? ¿Sí o no? ¿Y dónde está eso en la Biblia? Bueno, no específicamente la gente nos dice exactamente si cremar o no cremar, o sepultar o no, pero fíjate, vemos que todo el pueblo de Dios siempre fue sepultado, todos los que eran creyentes en Dios, Jesucristo mismo, porque la sepultura mira hacia la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y por lo tanto de nosotros también. Nunca habla de cremación, sino que la cremación viene de costumbres paganas. Pero ¿por qué no debemos cremar? Te voy a decir por qué. No debemos ni cremar, ni debemos vestirlo como nos pegue la gana, ni debemos perforarlo, ni tatuarlo, porque este cuerpo no nos pertenece, es de Dios. Él lo creó y Él lo compró por precio, es de Él. Por eso no debemos cremar. Del polvo de la tierra lo tomó, y mira, cuando está sin vida, al polvo de la tierra debe regresar. Mira, yo no le digo a nadie, cuando alguien ya murió y ya tienen todo arreglado, y es costumbre pagana, pero hoy en día más modernamente se acostumbra porque es más rápido, más fácil, más conveniente. Algunos países ya no tienen espacio de sepultura y crémalo. No hay ninguna duda, por ejemplo en el caso de la hermana Evangelina, alguien que creció continuamente con el temor y conocimiento de Dios y buscando hacer la voluntad de Dios, que no había duda que cremación no era una opción. La sepultura mira hacia la resurrección. Y de nuevo, mira, no es para criticar a nadie. Dios puede resucitar tanto de las cenizas como del polvo de la tierra. ¿Okay? Digo, hay situaciones donde hay pestes nacionales y los gobiernos queman cadáveres por montones, y eso no quita que el Señor pueda resucitar a aquellos que en Él hayan muerto. Pero Él tiene una opinión y vio esta situación
del abuso del egipcio con el hebreo y lo mata. Y dice el versículo 25: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Entonces Moisés está claro en su llamado, de que él es llamado a ser el libertador de Israel, de Egipto. Y él dice: ustedes claman a Dios, Dios les ha respondido, yo soy su libertador. Pero dice, mas ellos no lo habían entendido así. Ahí ves la primera traba de por qué no nos interesa mucho el llamado de Dios. Porque hay oposición, hay malos entendidos, hay incomprensión de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y mucha gente no comprende, y hay oposición y hay reto. Por eso cuando llegan aquellos dos hermanos hebreos que riñen, y él viene en son de paz: hermanos sois, porque os maltratáis el uno al otro. Entonces, versículo 27, el que maltrataba a su prójimo le rechazó. Aquellos a quienes él viene a ministrar le rechazan. ¿No es eso un cuadro de Cristo también? Cristo vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y aquellos que él vino a salvar le rechazaron. Y aquellos a quienes él viene a libertar le rechazaron. Más adelante dice en el 35: a este Moisés, a quien habían rechazado. ¿Quién? No egipcios, no los egipcios, los hebreos, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. A pesar de la oposición y de los malos entendidos y de la incomprensión y de los retos y de las pruebas, hermano, yo te pregunto esta mañana: ¿tú tienes entendimiento del llamado de Dios para tu vida? ¿Tú tienes entendimiento de por qué tú vives y otros han muerto o ni siquiera nacieron? Pasó que del vientre de tu madre, a lo mejor involuntariamente o voluntariamente, no sé, hubo algún aborto, pero tú naciste. ¿Por qué tú y no el otro? Pasa que has tenido alguna cierta enfermedad y por esa enfermedad alguien ya murió, pero tú fuiste sanado de esa enfermedad. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Es pura casualidad? ¿O es porque Dios tiene un llamado para ti? ¿Está tu corazón en sintonía con la voz de Dios? ¿La disiernes? ¿Eres salvo? ¿Has venido a Cristo como Salvador, pidiéndole que te salve, que venga a tu vida, que te perdone tus pecados, que te libre de un infierno de fuego? ¿Has entendido que para allá ibas, pero que si has clamado a Él ya no vas? ¿Has entendido que si hiciste eso, Él te salva, Él te adopta como hijo, Él anota tu nombre en el libro de la vida, Él viene por ti un día, pero entre tanto no te ha dejado solo, te ha dado otro consolador, como Él nos consoló, como Él nos salvó, te ha dado otro consolador que es el Espíritu Santo que mora en ti? ¿Eres sensible a la voz de ese consolador que mora en ti? ¿O vivimos bajo nuestra mejor opinión? Y mira, tan caballeroso es Dios que Él nos habla y nos dirige, y su voluntad ha de ser hecha salvo tu mejor opinión, como si de veras nosotros tuviésemos una superior opinión por encima de la de Dios, engañándonos a nosotros mismos, porque nunca es así. Y versículo 30, Moisés oye en el versículo 29, obviamente tuvo miedo. ¿Dónde vimos que tenía miedo? Lo vimos, no lo vimos, pero está en Éxodo 2, ¿verdad? Éxodo 2 dice en el capítulo 2 y el versículo 14, ahí está, mira, el mismo pasaje. Él respondió, el que maltrataba a su hermano: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como matarse al egipcio? Entonces Moisés tuvo ¿qué? Miedo, y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto, soy llamado y he empezado a actuar y todavía no llego ni remotamente cerca, porque le faltan 40 años, por cierto, para que ocurra el éxodo de los hebreos. Le faltan 40 años y si apenas maté un solo egipcio, ahora imagínate enfrentar todo el ejército, y ya le está dando miedo. Por eso es que él le viene a su mente, como a ti y a mí, la impresión de que tal vez yo no sirvo para esto de servir a Dios. A mí ponme a cuidar ovejas, a mí ponme, mira, Señor, mi currículum, podría decir Moisés,
sé hacer pirámides, sé hacer momias, me he pescado algunos cocodrilos del Nilo, me salen unas botas de piel de cocodrilo bien, ¿sí? Todo lo que era, ponme a hacer lo que tú quieras, pero una cosa te pido. Mira, apenas acabo de matar a un egipcio y ya me andan correteando. Tuvo miedo y dijo, ciertamente se va a descubrir. Oye, mira, ¿y por qué tenía miedo? Versículo 15 en Éxodo 2. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró ¿qué? Matar a Moisés. Este es el rey pretendiendo matar a su nieto adoptivo, porque él es hijo de la hija de el faraón. Este es su nieto que se ha creado bajo su techo, come a la mesa con él. Este rey ha visto al chiquillo correr para allá desde chico, lo vio crecer, le dijo, bueno, ya instrúyelo en el templo del sol, la universidad de Egipto de aquel tiempo, que se instruya y le enseña. Probablemente Moisés en alguna ocasión se haya sentado en las rodillas de ese faraón como nieto, y ahora ese rey procura matarlo. ¿Por qué? Porque mató a un egipcio. Imagínate, si así es esto con uno, ahora lo que es quererse llevar a todo el pueblo de Israel, que son la mano de obra, digo, es todo el aparato industrial que sostiene la nación de Egipto. Es como quererte adueñar de Pemex o de alguna industria que no te lo van a permitir. Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Y qué pasó? En Hechos 7, regresamos ahí. Pasados 40 años, Moisés ya era escogido. Dios ya había hablado a su corazón. Moisés ya sabía cuál era el plan de Dios para su vida, ¿sí o no? Lo había echado en marcha, pero dijo, no, yo para esto la verdad no lo hago. Dios te ha mostrado a ti ya, hermano, en algún momento lo que Él quiere de ti y por qué tú vives y para qué, pero has corrido. Moisés corrió nada más y nada menos que 40 años. A partir de los 40, 0 y más 80. ¿Y tú, hermano, cuánto llevas corriendo de la voluntad de Dios? ¿Será que también estás esperando ya que tengas 80, ya que le hayas dado cuerda a la hilacha, ya que hiciste todo lo que quisiste, ya cuando estés chimuelo, calvo, encorvado y con un pie en la tumba? Ahora sí, Señor, lo que quieras. Espero que Dios nos diga, como la gallina, ¿verdad? No, ¿ya para qué? A cada uno le llega el tiempo, hermano. Y muchos de ustedes saben claramente lo que Dios... Y si no lo sabes, no es porque Dios no te lo quiera mostrar. A veces no lo sabemos porque estamos sordos y no queremos oír a propósito la voluntad de Dios. Si tú en oración de rodillas clamas a Dios, Dios oye y le pides que te muestre cuál es su plan, cuál es su voluntad, Dios te lo va a mostrar más temprano que tarde. Porque tal vez tú y yo no vivamos 120 años como vivió Moisés. Ahí a los 40 años se va. Otros 40 más, el Señor se le aparece otra vez en esa zarza ardiente. Y luego otros 40 años más que llevó al pueblo en el desierto. Y Él se presenta y le dice, yo soy el Dios de, versículo 32, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Por qué? Porque ya sabía lo que Dios quería de él. Y él estaba huyendo de esa voluntad. ¿Y tú, hermano? ¿Se da cuenta cómo la vida de Moisés es una mimetización de nuestra vida, de nuestra historia? Él es un tipo de Cristo y nuestra vida también debe de imitar la vida de Cristo. Y le dice, ¿dónde me quedé? Versículo 34. Ciertamente le dice Dios a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido. ¿De qué está hablándole Dios? De una causa importante, real, de la causa de un pueblo, relacionada con la promesa de Dios a Abraham, el pacto abrámico. Porque Dios le hizo un pacto a Abraham, ¿cierto? Y le dijo que su pueblo iba a ser esclavizado y que iban a estar allá 400 años, pero que iba a salir. Y Dios está llevando a cabo aquel plan
y Moisés es el indicado. ¿Qué le está diciendo? Tengo una causa mucho más grande que tu vida. Tengo una causa mucho más grande que el negocito que estás atendiendo con las ovejas. Y mira, Moisés tiene muchos talentos, dones, capacidades, y el Señor lo llama y le dice, he visto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Si Dios se te aparece a ti de la misma manera y te dice, quiero que vayas a El Cairo, Egipto, ¿qué harías? Muchos dirían, no, pues si es Dios, personalmente en persona, de manera que yo lo pueda palpar y ver a donde Dios me diga, yo voy. Sea Damasco, sea Beirut, Líbano, sea Belice, ¿cuál lugar? No irías. Pero algunos aún así dirían, ay no, mira, imagínate Damasco, Siria está destruida, que ahí me lleve la voluntad de Dios, ni loco. ¿Cómo que ni loco si es la voluntad de Dios? Ahora, cierto que hay pruebas, cierto que hay un precio que pagar, pero hermano, preferible estar en el centro de la voluntad de Dios, del otro lado del mundo, aun si es en medio de el ojo del huracán, que estar en tu casa muy cómodamente ahí, fuera de la voluntad de Dios, porque ahí no te va a ir nada bien. Es una vida inútil, desperdiciada, frustrada. Mira, te va a venir el tiempo de tomar la decisión de hacer o no la voluntad de Dios, pero de que la hay, la hay. Y Moisés pudo rechazarla. Él pudo simplemente decir, mira, yo puedo vivir en el palacio del rey. Hebreos 11, el salón de la fama de la fe, dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, no solamente grande de edad, sino también grande porque nos dice Hechos 7 cómo era poderoso en hecho y en palabra, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Digo, hermano, esto es como cuando viene el príncipe William o el príncipe Harry y le propone matrimonio a la más soltera de las doncellas, y que ella diga, ay no. Cualquiera de las amigas dice, pero claro que sí, no, es que tiene pecas en la cara. ¿Y qué tiene? Vas a vivir en el palacio, no tienes que nunca lavar un plato, nunca tienes que cocinar, todo el día te la puedes ir al manicure y al pedicure, y te van y vas a vivir como, por lo menos te hacen duquesa, si no princesa. ¿Quién no aceptaría eso? Tú no quieres, quítate. Yo, príncipe Harry, se pondrían ahí. Esa es la oportunidad que tiene Moisés de vivir en el palacio del rey. Cosa que el mundo, muchos del mundo venderían su alma, le levantarían un altar hasta la Santa Muerte por ganar una cosa así. Y mira qué locura hace Moisés, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Moisés, ¿qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? ¿Has perdido la razón? Ve todo lo que tienes en el palacio, tienes deleites, tienes mujeres, tienes educación, tienes tesoros. Mira, 400 años atrás vino hambre en toda la tierra, ¿se acuerdan? Tiempos de José, las vacas flacas. Toda la gente de todo el mundo compraba comida de Egipto, y primero compraba con su dinero y con sus monedas, y luego vendían sus ganado, y luego venían sus casas y venían todas sus posesiones, al punto de que vendieron su propia vida y llegaron como esclavos. ¿Cuánto era la riqueza que había en Egipto? Y esa riqueza, Moisés es el heredero. Estamos hablando de la riqueza de Rockefeller multiplicada. Estamos hablando de lo equivalente hoy de miles de millones de dólares. Esa es la herencia de Moisés. No es cualquier cosa como lo que se robó los 30,000 millones de dólares que se robó Duarte. Eso es baba de perico comparado con lo que Moisés tiene acceso. Y muchos, como venden su alma por tener eso, y dejan a Dios, dejan la iglesia, dejan todo, porque agarraron un huesazo. Y Moisés, fíjate, todo lo contrario, parece que se volvió loco, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuánto vale para ti el plan de Dios para tu vida? La voluntad de Dios, el poder de Dios, lo que Él
puede hacer? Y la respuesta que tú des va en relación directa a la medida de tu fe. Hay un himno que cantamos que dice: hay un mundo feliz más allá, ¿cierto? Pero muchas veces ni creemos en ese mundo del más allá, ni mucho menos que sea feliz. ¿Por qué? Porque queremos más bien vivir de una forma donde tenemos pájaro en mano. ¿Sí? ¿Cómo nos aferramos a esa chamba, a ese trabajo, a ese changarro? Mira, esto no era ningún changarro que tenía aquí Moisés, eran las riquezas mundiales de la época. Y él estuvo dispuesto a dejar los deleites temporales. ¿Cuánto de lo que Moisés hubiera podido heredar se hubiera llevado? Hoy en día anda la calaca de Tutankamón, el rey egipcio, de museo en museo. Y a lo mejor si Moisés hubiera quedado, así andaría el esqueleto de Moisés de museo en museo. Pero eso no fue lo que escogió Moisés. Escogió, teniendo por mayores las riquezas, el vituperio de Cristo. ¿En quién tenía puestos los ojos Moisés? En Cristo. Él mismo habló al pueblo de Israel diciendo que vendría otro profeta que los libraría. Obvio que el pueblo de Israel no entendió quién era ese profeta. Él se refería a Cristo el Salvador. Ellos no entendieron, pero él sí tenía entendimiento del plan de Dios. Dice: teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En dónde está puesta tu mirada? ¿Quién es tu Dios realmente? ¿Eres sensible a la voz de Dios? ¿Estás sintonizado al mensaje que Él da a tu corazón? ¿Suben a tu corazón los pensamientos de Dios? ¿La mente de Cristo es tu mente? No es lo común. No hay muchos hombres como Moisés que son recordados 3.500 años. ¿Qué otro líder ha recordado así? ¿Tú me puedes enumerar los presidentes de la República Mexicana que son nuestros presidentes? Y a duras penas queremos recordar al actual, ¿cierto? ¿Quién fue el presidente de 1824 a 1829? ¿Quién sabe? Pero de Moisés si nos acordamos 3.500 años después. Moisés tuvo oportunidad de rechazar el plan de Dios como la mayoría lo hace. Demas desamparó a Pablo, los discípulos de Cristo también lo desampararon. Demas amó más los deleites de este mundo, Moisés no. Saúl, el rey, obedeció parcialmente la voluntad de Dios, pero obediencia parcial es desobediencia, y por eso fue rechazado para que ya no fuese rey. ¿Cómo murió? Murió mal. Hubo un joven rico que anhelaba las cosas de la vida eterna. Señor, ¿qué he de hacer para heredar vida eterna? Y Jesús, para probarle, dice: cumple los mandamientos. Y el muchacho empieza como que a palomear los mandamientos. Sí, respeto a mis padres, no adultero, no robo, no miento, no codicio los bienes ajenos. Todos están cumplidos, Señor, desde mi juventud. Estaba mintiendo, pero el Señor le sigue la corriente y le dice: perfecto, ya estás así de cerquita de heredar la vida eterna del reino de los cielos. Una cosita más. ¿Sabes qué? Te falta tu todo. Porque si tú tienes algo que precede en tu corazón la posición que debe tener, eso te impide heredar la vida eterna. Y tú tienes el corazón puesto ¿en qué? Aquel chavo en las riquezas. ¿Y tú? Hay gente que mata por su trabajo. Digo, por ejemplo, ¿verdad? Los gremios de taxistas en algunos lugares quieren matar o al menos destruir el carro de alguien que pone un Uber, por decirte, porque no nos van a quitar el pan de la boca. Y lo mismo los maestros, y lo mismo, bueno, cualquier gremio, nadie nos va a quitar. Y por eso nos oponemos a esta ley, a esta reforma y lo que sea. Porque me aferro a que yo pongo mi pan en mi boca, olvidando que es Él el que te alimenta. Amén. Y le dijo Jesús a ese joven: mira, tienes algo que te impide. Tienes posesiones, tienes deleites, tienes riquezas, como Moisés tenía. Pero Moisés sí supo decir: es que ahí no hay valor. Eso es temporal, eso se queda atrás, eso no me lo llevo.
Lo que me llevo conmigo es lo que hago por Cristo. Y eso fue lo que le propuso Cristo al hombre joven. Vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres y entonces te vienes conmigo. Escoge riquezas mayores. Yo tengo ese mayor galardón. Moisés, 3.500 años antes que nosotros, 1.500 años antes que aquel joven, lo entendió perfectamente. Pero aunque pasen miles de años, la pregunta es, ¿nosotros lo entendemos? ¿Qué es lo más importante? Mira, hermano, yo no estoy diciendo, no piense con esto, el pastor quiere que todo el mundo rinda su vida para ser pastor. No, te equivocas. Lo que sí estoy diciendo es, ¿quieres ser médico? ¿Quieres ser abogado? ¿Quieres ser ingeniero? ¿Quieres ser carpintero, pintor, albañil? Lo que seas, pero ve y sélo, porque Dios te está marcando que eso es lo que Él tiene para ti en su perfecta voluntad. Haz la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es, pastor? Pregúntasela a Él. El pastor no está para decirte la voluntad de Dios para tu vida. Puede orar y te puede ayudar y te puede aconsejar. Y el consejo que te doy, si quieres conocer la voluntad de Dios, camina con Él, ora y en poquito tiempo te la va a mostrar. Yo no se suponía que fuera yo a venir a Cuernavaca. No tengo raíces aquí. Y cuando hubo necesidad de pastor, honestamente, no era, por decirlo así, el favorito. Y no era como que la iglesia pidiera al que fuera, porque hubo una primera votación y no quedó la persona que primero se votó, y luego el que no era el favorito, por así decirlo, fue el que quedó. Y yo no toqué, ni mandé un currículum, ni solicité pastorado en ningún lado, jamás lo he hecho. Pero fue evidentemente claro que esta era la voluntad de Dios. Y la podía aceptar o la podía rechazar. Eso fue para mí. Simplemente, ¿sabes qué encontró Dios? Quiero pensar en mí, un corazón dispuesto. Pero yo no sabía cuál era la voluntad de Dios, pero me la mostró de un rato para el otro. Un domingo no lo sabía y el siguiente domingo ya lo sabía. Así de rápido fue. Moisés dejó muchas cosas atrás y hay cosas que tú vas a tener que dejar atrás. Moisés no se arrepintió. Mira, hermano, todo está en una vida de fe y en quién manda en tu vida. No es que a Dios le demos las horas. Yo tenía una carrera lucrativa, un buen negocio y podía estar buscando las cosas que eran convenientes para mí y los míos. Y nadie me hubiera criticado, todo el mundo hubiera dicho, es lo lógico, es lo razonable. Pero ¿sabes qué descubrí? Que lo que Dios tenía para mí era mucho mejor. En esta vida y en la vida que viene. Y ¿sabes qué, hermano? De eso se trata la predicación esta mañana. Que tú descubras lo que es mejor para ti. Nada más no cometas el error de ser tú quien juzgue. Deja que Dios juzgue. ¿Qué es lo mejor para ti? Él es tu creador, Él es tu Dios, Él es tu Padre. ¿O no lo es? Él tiene mayor sabiduría que tú, ¿sí o no? Él tiene caminos y pensamientos por encima de los tuyos, ¿sí o no? Entonces dale chance nada más de que Él sea tu Padre y Él decida obedecer. ¿Lo cantamos? Y confiar en Jesús es la regla marcada. ¿Para qué? Para tener todas esas bendiciones que Él nos ofrece. Ese cambio de vida tan profundo. Moisés cambió el curso de su propia historia, ¿sí o no? Cambió el curso de la historia de Israel y de Egipto y de todas las naciones que cruzaron, y de hecho el curso de la historia de todas las naciones, porque en esa nación son benditas todas las familias y todas las naciones de la tierra. Y de hecho a través de Moisés, en esa ley y en todos los preceptos, honestamente está la respuesta de cómo una nación debiera conducirse en la voluntad de Dios. La respuesta no es ni el socialismo, ni el comunismo, ni el capitalismo, ni todos los ismos. Es seguir los principios que Dios nos enseña en su palabra. Moisés fue elegido como líder y era una teocracia. Y Moisés nada más era el que dirigía, pero de parte de Dios. Llegó el día en que el hombre dijo, no, queremos que el hombre nos mande y no Dios. Queremos reyes como las otras naciones. Y a partir de ahí se complicaron los males para Israel. Y a partir de ahí el hombre a lo largo de la historia hace y deshace y tiene toda clase de ciencias, políticas y de todo tipo para hacer mejor la vida en la tierra. ¿Y estamos mejor? No.
Parece que vamos de mal en peor. ¿Hay sabiduría, hermano, en la vida de Moisés? ¿Qué le costó a Moisés tomar esa decisión? Una posición social, económica, política, de grandes promesas, tremendas, y él rechazó la vida en el palacio, su estatus, sus riquezas, su herencia, porque alrededor de nosotros el mundo se maneja, tanto tienes, tanto vales, vale según las influencias y contactos que tengas, pero Moisés dijo, no me interesa, yo voy a Madián a cuidar ovejas. Y de allí, el que había sido rechazado, Dios lo llamó como gobernante y libertador, sin necesidad de hacer ninguna campaña política, sin necesidad de matar a nadie. Aunque había matado al egipcio, no fue por la muerte de ese egipcio que fue puesto en posición, fue por la muerte de ese egipcio justamente que tuvo que alejarse 40 años. ¿Qué es lo que te ata a ti para no hacer la voluntad de Dios? ¿Son riquezas? ¿Son placeres? La verdad es que ahí está, hermano, la respuesta de quién realmente es tu Dios. Decimos que el dinero no es nuestro Dios, pero ¿sabes qué? No damos ni el diezmo, que es de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu Dios es inferior a tu dinero. Dios demanda que le demos lo que es de Él y no se lo damos, no lo ponemos en orden. Tu Dios, desengáñate de una vez, tu Dios es el dinero. Si no, ¿por qué no nos sujetamos a hacer lo que Dios demanda? O bien, ¿qué es lo que te impide estar en la iglesia? ¿Cuáles son las influencias que te sacan de aquí? ¿Cuáles son los placeres? ¿Cuál es la influencia del mundo que te saca de la voluntad de Dios? Eso pasó con Demas, eso pasó con el joven rico, de que no volvemos a saber ya más. Saúl, otros. Pero, hermanos, si tú sabes que el Dios vivo y verdadero es el creador del cielo y de la tierra, todo lo que en ellos hay, de tu vida, es tu Salvador, que dio a su Hijo, que derramó su sangre para salvarte, si de veras crees, hermano, es un asunto de fe, lo que pasó con Moisés. Entonces no habrá nada ni nadie que te detenga para hacer la voluntad de Dios, para buscarla, para ser sensible cuando Él habla en tu corazón, para pagar el precio que tengas que pagar. Estarás dispuesto a hacerlo, a dejar cualquier placer que hay en este mundo por hacer su voluntad, dejar cualquier posesión para servirle a Él y dejar cualquier posición para tener la aprobación de Él. Así de simple. Así de simple. Todo depende de cómo tú mires a Dios y qué tan conectado estás, tu oído, tu corazón, a su voz. Si es un Dios viejito, pobrecito, necesitado, muerto, hay una religión que así te lo presenta, ¿cierto? Siempre está crucificado, siempre está muerto, siempre está ahí tirado. Parece que Dios necesita más ayuda de ti que tú de Él. No es accidente que te lo presenten así, para que tú dependas de alguien más en lugar de depender de Dios. Es bajo diseño todo eso. Este libro te presenta a un Dios poderoso, resucitado, victorioso, que viene de nuevo, que tiene una perfecta voluntad, que es la roca de las edades, que te cubre bajo sus alas y que te da esfuerzo cuando estás cansado para que puedas levantar vuelo como el águila. Vimos la semana pasada que es superior a todos tus retos, como hemos visto en varias semanas, que Él es el poder que te da vida, de cuya boca todo lo que fue creado apareció, en cuya mano está tu aliento y cada palpitar de tu corazón. Si tú lo crees, no hay nada que tú no hagas por Él, ni nada que te detenga para seguirlo. Así que, hermano, todo es cuestión de fe. Si quieres oír su voluntad, saber lo que Él quiere. ¿Cuál fue el resultado de Moisés? Después de todo lo que dejó y de todo lo que pudo haber sido criticado por ser un tonto en todo lo que rechazó, pues no importa que le hubieran ofrecido 1000 veces más lo que tenía Egipto, ¿sabes qué? Él recibió gran poder, gran influencia, gran fama, no como el mundo la da, sino como Dios la da. Su rostro aún brillaba con la gloria misma de Dios. Ni Faraón, con toda su corona y sus joyas, podía brillar así. Corona que tiene que hacer a un lado cada noche que se duerme y es pieza de museo hoy en día. Moisés fue usado para hacer de bendición a todo el mundo. Israel y todas las naciones benditas en ella. Jesús vino de esa nación. Moisés tuvo reconocimiento y aprobación de Dios.
Moisés apareció junto con Elías al lado de Jesús en el monte de transfiguración. Moisés es uno de los dos testigos que vendrá al mundo poco después del arrebatamiento de la iglesia a traer el evangelio. Y Moisés comenzó con un nacimiento tan humilde, tan precario, tan riesgoso, tal vez peor que tú y que yo. Señal de que ninguno estamos descartados, hermanos, descalificados de ser usados grandemente por Dios. La única pregunta es: ¿quieres o no quieres? ¿Estás conectado a Él o no estás conectado a Él? ¿Mora en ti su espíritu o no mora en ti? ¿Escuchas su voz en tu corazón o no la escuchas? Sus planes y propósitos son infinitamente superiores que tus planes y propósitos, porque no hay más que de dos sopas: o es la voluntad de Dios o es la tuya, o la de Satanás. Pero la de Satanás, mira, Satanás se presenta como tu gran amigo. ¿Sabes cuál es el plan de Satanás para tu vida? Es exactamente lo que tú quieres hacer y oír. Satanás, su plan para tu vida es que tú hagas lo que te dé la gana. Y hay quienes viven tan sincronizados con el diablo que parece que el himno dijera: oh, qué amigo nos es el diablo. Porque él te dice lo que tú quieres escuchar. Y ahí vamos. Amigo del mundo, enemigo de Dios. ¿En dónde está sintonizado tu corazón? No me digas que Dios no te habla. La pregunta es: ¿quieres? Los mejores días de Moisés no fueron en el palacio de Faraón. Y fueron buenos. Buenos estudios, sirvientes, buena ropa, buenos carruajes, buenos caballos. ¿Qué le faltó a Moisés? Nada. Y eso es lo que Moisés dijo: no me sirve eso, pero para nada. Igual Salomón tuvo todo lo que el ser humano podía aspirar, pero dijo que era vejación de espíritu y aborreció su propia vida. Nada mejor, hermano, que tomar las decisiones conforme al plan de Dios. Moisés reconoció que las recompensas de este mundo, temporales, nunca alcanzan la dimensión, el tamaño ni la duración de las recompensas que Cristo tiene para ti, que nunca puedes perder. Esas sí te siguen. Dejó a su familia adoptiva, la casa de Faraón, para adoptar a toda una familia, por problemática que fuera y difícil que fuera. Lo rechazaron allí y lo rechazaron en el desierto. Se fastidió de ellos, golpeó la roca doble vez por su obstinación, pero ve cómo Dios lo ha recompensado. ¿Qué es mayor para ti, hermano? ¿Lo que Dios te ofrece o lo que el mundo te ofrece? ¿El plan de Dios o tu propio plan? Esa es la gran pregunta de esta mañana. Sí, se comienza con una decisión, pero luego hay que vivir conforme a esa decisión. Muchas decisiones de tu vida no van a consistir entre el bien y el mal, sino entre lo que es bueno y lo que es óptimo en el plan de Dios. Y la pregunta que tengo para ti al terminar es: ¿harás tu plan? ¿O el plan de Dios es tu elección? ¿Se frustrará el plan del diablo para tu vida? ¿O se frustrará el plan de Dios para tu vida? ¿Y sabes qué? No importa quién seas, chico, grande, hombre, mujer, muy intelectual o muy analfabeta, nadie tiene la oportunidad de tomar esa decisión por ti, sino tú mismo. ¿Cuál es tu decisión esta mañana? Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana a discernir tu voz, no la voz de nuestras vísceras o entrañas, no la voz de Satanás. Y si la hemos de discernir, que sea para rechazarla y aceptar solo tu voz. Señor, no es casualidad que estamos vivos. Tú nos has comprado, tú nos has dado vida. Todo lo que somos y todo lo que tenemos a ti te pertenece. Padre, Moisés recibió gran cantidad de preparación y dones, hermoso, bien parecido, Señor, todo con una misión y propósito. Ayúdanos, Señor, a no ser ladrones de todo lo que tú nos has dado,
ponerlo más bien a tu servicio, Señor. Ayúdanos a recordar que por mucho que juntemos y acumulemos en esta vida, si no es puesto a tu servicio, Señor, todo es en vano, todo será dejado atrás. Si no por otra cosa, Señor, ayúdanos a ser coherentes con nuestra fe. ¿Quién aquí esta mañana diría, pastor, Dios me ha hablado en este mensaje y yo necesitaba escuchar eso? ¿Puedo ver su mano? Amén, amén. Puestos de pie. Ya acabó la predicación, el piano toca. Si Dios te ha hablado, ven al altar, habla tú con Él. Toma decisiones, hermano. Todo lo que pasó en la vida de Moisés fue en base a una buena decisión. Sobran ejemplos de malas decisiones. Raro es encontrar a los que son como Moisés. Pero tú y yo no tenemos ninguna excusa ni carencia para que la misma bendición sea en nuestra vida. ¿Cuál es tu decisión? ¿Habrá alguno aquí en esta mañana que diría, pastor, si yo muriera hoy no estoy seguro de mi salvación, no sé a dónde iría mi alma, ore por mí? ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Alguien así? ¿Podemos ayudar? ¿Orar por ti? ¿Alguien así? Alguien que diga, pastor, sí soy salvo, pero aún no he dado ese paso primero en obediencia de todo creyente. ¿Cuál es ese paso? Todo aquel que creyó en Cristo fue bautizado. Es Biblia, es palabra de Dios. ¿Quién aquí diría, pastor, yo no he dado ese paso de ser bautizado después de ser salvo por inversión, declarando públicamente mi fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Eso es lo que denota el bautismo del creyente. ¿Habrá alguien así que diga, pastor, yo quiero ser obediente a mi Dios, seguir su voluntad? Hay por lo menos un bautizo ya, así que ¿habrá alguien más que diga, pastor, yo quiero ser obediente a la voluntad de Dios? ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así?